La licenciada Nubia, a ver, ¿se ve enter? Ya listo, sí. Ahora sí. Sí, directora de investigación, licenciada Nubia Barrios, psicóloga clínica. Jesús López, quien dirige todo el tema de políticas públicas, como ustedes saben, es psicólogo social, catedrático universitario, además especialista en políticas públicas, y con mucho orgullo lo digo, en INAMU tener un hombre experto en género, creo que es algo extremadamente significativo, así que para mí es un gran orgullo tener un hombre dirigiendo políticas públicas como experto y especialmente el tema de género. Nos acompaña la Dirección de Derechos Humanos, Irene, y nos acompaña el jefe de Relaciones Públicas, Gabriel Santiago. Ahora sí, podemos dar inicio. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Pues ya algunos nos conocemos de antes y otros, bueno, mucho gusto. Estamos aquí desde la Fundación para la Equidad de Género, esta organización de la sociedad civil desde el 2009 trabajando por los derechos de las mujeres. Sobre todo el día de hoy, pues queremos que nuestra agenda sea bastante nutrida, por así decirlo, porque vamos a tener una parte expositiva y después queremos pues escuchar sus comentarios al respecto y sobre todo pues porque en la reunión anterior que tuvimos con el Consejo Nacional de Periodistas pues quedamos con esta tarea de involucrar más al instituto en esta iniciativa. Así que para empezar les presento a la doctora Aide Mentes Illueca. Ella es vicepresidenta de la Fundación para la Equidad de Género. Para nosotras en particular pues es nuestra mentora feminista, abogada, reconocida por el tema de las leyes que se proponen a cada momento en la asamblea, por así decirlo, en beneficio de las mujeres y sobre todo porque toda la iniciativa del Observatorio de Violencia Mediática se basa en la Ley 82/2013. ¿Quién mejor que Aide, que ha estado de cerca desde el principio y hasta su reglamentación para darnos mayores detalles sobre ella? En la mañana de hoy, pues Aide nos va a comentar un poco acerca de la fundación para que conozcan de dónde venimos y el trabajo que venimos haciendo para poder entonces hacer presente esta iniciativa. Y posteriormente entonces vamos a presentar el caso o la situación a través de unos ejemplos que nos va a presentar pues nuestra compañera Bárbara Bloise, que ya ustedes la conocen, aparte de ser asesora en comunicación, docente, periodista, también es parte de la Fundación para la Equidad de Género. Así que adelante, Aide. Sí, bueno, muchas gracias. Yo nada más quería dar una breve descripción de lo que es la Fundación para la Equidad de Género, que es apolítica, sin fines de lucro y laica, ¿no? Nuestros objetivos son promover el pensamiento crítico, mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, ¿no? Sensibilización, capacitación y formación para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y combatir la violencia contra las mujeres. En este sentido, nosotros queremos brindar la colaboración con la administración pública en la implementación y ejecución de políticas públicas y sobre todo en el cumplimiento de la ley a través de una alianza, algún tipo de alianza con su institución. Seguramente es de su conocimiento que conforme al artículo 20, numeral 6 de la ley 82/2013, el CONAMBO, que está adscrito al INAMU, es responsable de vigilar los medios de comunicación para que no fomenten la violencia contra la mujer y de denunciar también la violación de cualquier disposición de esta ley por parte de un medio de comunicación. En la administración pasada se derogó un artículo de esta ley que facultaba al Ministerio de Gobierno para multar a los medios que incurrieran en violencia mediática, con el argumento de que eso era una forma de censura y atentaba contra la libertad de expresión. Posteriormente presentamos una ley de violencia mediática a la Asamblea Nacional a través de participación ciudadana, pero fue declarada no viable con el mismo argumento de que atentaba contra la libertad de expresión. Nos hemos reunido como dice Karen, con el Consejo Nacional de Periodismo y hemos argumentado
que la violencia mediática no es libertad de expresión y está bien descrita en la ley, lo voy a leer. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que directa o indirectamente promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, así como la utilización de mujeres en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato, o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Esa es la descripción que la ley hace de violencia mediática. Sin embargo, los tabloides continúan publicando imágenes pornográficas, anuncios sexuales donde se venden mujeres hasta por $20 y fomentando la trata, y también titulares sexistas que frivolizan el femicidio o titulares engañosos que no tienen relación con la noticia. Ya estoy entrando en el tema un poco de Bárbara, pero sí quería que supieran que hemos estado activas luchando contra la violencia mediática, pero como ustedes saben, pues la sociedad civil no tiene ni los fondos ni la autoridad para pelear sola contra este flagelo. Así que ofrecemos nuestra ayuda y nuestra colaboración al Instituto Nacional de la Mujer. ¿Okay? Excelente. Muchas gracias, licenciada, por esta ilustración tan puntual y tan acertada. Bueno, como siguiente punto vamos a entrar en detalle, a la situación latente en los medios de comunicación de nuestro país. Ya luego de haber conocido la definición legal que tiene la violencia mediática a través de la Ley 82 del 2013 y también la iniciativa desde Fundagénero de dar seguimiento a este tipo de violencia muy poco atendida, soterrada, normalizada en nuestra sociedad panameña, pues podríamos decir inclusive que poco atendida por el desconocimiento. Es que es bastante amplia y a la vez abstracta. Entonces hay que conocer a detalle cuáles serían los ejemplos que podrían ayudar a ilustrar a la ciudadanía sobre este tipo de violencia y sobre todo también a las autoridades para que estén más atentas a su reproducción a través de los medios de comunicación que tienen un espacio de socialización muy importante y que de alguna u otra manera pues no están del todo reguladas. Sabemos que en Panamá existe la autorregulación para canales de televisión y emisoras de radio, la cual tiene una presencia el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES y el Ministerio de Gobierno para que estas juntas de autorregulación se celebren, pero son totalmente llevadas por sus propias agendas, no es algo que esté, digamos, ya instalado como cada 3 meses o si es un llamado de atención, o sea, son muy informales desde donde conocemos. Y luego aparece un aspecto que es muy importante resaltar antes de entrar en materia lo que nos va a presentar Bárbara, que van a ser los ejemplos más puntuales, es que los medios de comunicación impresos en Panamá no cuentan con un espacio de autorregulación, ni tampoco contamos con ningún mecanismo más que el CNP, que es el Consejo Nacional de Periodismo, para acercarnos a esos propietarios de medios impresos. Es decir, mientras que continuemos viendo las contraportadas con las imágenes de mujeres de manera denigrante, estos titulares, como menciona Aide, que no tienen nada que ver con la noticia, los anuncios clasificados, que parecen más bien pornográficos, pues no tenemos un mecanismo para llegar hacia los medios impresos porque no están dentro del convenio de autorregulación y por otro lado tampoco cuentan con un espacio de defensoría de audiencias, es decir, un espacio donde nosotros, todos los que leemos los periódicos, podamos hacer una queja formal del tratamiento de la imagen en los medios. Es por eso que estamos en una situación pues que es bastante compleja a nivel legal, pero por otro lado también tenemos otras salidas, como es el caso de la iniciativa que presentaremos posteriormente del Observatorio de Violencia Mediática, y es por eso que es súper importante conocer un poco más los ejemplos para con propiedad saber qué es lo que estamos buscando al decir que hay una presencia de violencia mediática, sobre todo a la imagen de la mujer en los medios nacionales. Dicho esto, Bárbara, adelante con tu presentación.
Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve porque solamente pues la idea es un poco compartir. Ya la licenciada Nelly ha estado con nosotros, estuvo con la reunión del Consejo Nacional de Periodismo. Bueno, son muchos años, y por quiero decir décadas, que hemos estado vinculados al tema de los derechos de las mujeres y en especial desde el punto de vista del tema de los medios de comunicación, no solamente como periodistas, reporteras en la calle, sino a lo largo de nuestra vida enfrentar situaciones donde el tema de los estereotipos, los prejuicios, la discriminación está presente en el lenguaje que utilizan los medios de comunicación. Y para nosotros es importante buscar esa manera de lograr alianzas y lograr efectivamente transformar, impactar y crear nuevas formas de llegar pues efectivamente a los medios. Y bueno, bien como la licenciada también ha compartido con nosotros en su momento, el tema de las portadas de los periódicos, que es una parte nada más, porque están también los temas de las canciones y de la música que se transmite en todas partes y que llega a nuestros niños. Está también las telenovelas, los medios de televisión, los programas que constantemente están influyendo, impactando en los imaginarios colectivos, creando una idea totalmente errada de lo que es la mujer, su imagen, sus derechos, e incluso cómo esto impacta en el tema de la violencia. Entonces, nosotros es importante para nosotros primero, pues compartir, como ustedes lo saben, también ese perfil de género, de reconocer que efectivamente en el aspecto de la violencia, el aspecto de la educación, del empoderamiento, o sea, toda la parte de lograr cambios en la situación de las mujeres en Panamá, pues ya lo sabemos. Yo sé que ustedes del Instituto Nacional de la Mujer están constantemente dedicando horas y días y sobre todo un recurso humano valioso a atender esas demandas de las mujeres y de sus familias. Entonces, todo este ejemplo de cómo las portadas utilizan, desvirtúan, convierten en un show mediático un tema de crimen y de muerte, está realmente haciendo daño en nuestra sociedad. Entonces queremos, llamamos la atención, lo hemos hecho y aquí Aide ha sido una de las más fervorosas y comprometidas con el tema. Cada vez que ha salido un tema en los periódicos, ha hecho comunicados, cartas, ha mandado, y siempre la respuesta, y es la respuesta que hemos recibido de los medios, es indiferencia, tal vez falta de información. Queremos pensar que no saben la dimensión de lo que están haciendo. Y bueno, la razón también económica, ¿no? Que no se puede combatir, no se puede ir en contra de la parte comercial de un periódico que tiene que vender. Y que realmente estas portadas son las que venden y es la que hay que publicar. Y en base a esto, la libertad de expresión y del poder que tienen los medios es que siempre se ha impuesto y se impone estos titulares y esta manera de comunicar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo que va más allá de sanciones y de ley, aunque eso es importante establecerlo, pero creemos que tenemos que lograr esa alianza con medios porque ellos hablan y se habla mucho de responsabilidad social, se habla mucho del compromiso con la verdad, de la búsqueda, de la ética, todos esos principios del periodismo y la comunicación de la libertad de expresión. Hay que apelar a esos principios. Entonces creemos que tenemos que hacer un trabajo en esto que vaya más allá y cuando se trata de transformar la mente, las actitudes, los hábitos, no es igual, ¿verdad? Cuando un compañero, un caricaturista te hace una caricatura, ¿cómo tú le dices a él que está haciendo violencia mediática? ¿Cómo le explicas que puede hacer reír a la gente sin ofender, sin hacer daño o sin pretender denigrar la condición del ser humano? No solamente las mujeres, sino del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos críticos? Porque no se trata de solamente decirles, oye, no puedes hablar mal de las mujeres, porque eso es lo que dicen. O dicen, lo que pasa es que tú quieres que hablemos más de las mujeres, que las pongamos igual y que en todo lo que hagamos hablemos de las mujeres. O otra cosa que le dice, que tenemos que hacer secciones dedicadas a las mujeres y así cumplimos con lo que queremos. O simplemente te dicen, como lo han dicho directores de medios, tú no eres la persona que me va a decir a mí qué titular voy a poner en mi noticia. Si yo quiero poner que la mató por celos, lo voy a hacer porque es mi derecho a informar como yo quiera. Entonces, ¿cómo logramos romper eso? Esos paradigmas. ¿Cómo logramos la transformación? Yo siento, eso no va a ser fácil, no es una organización,
es del Estado, con las organizaciones sociales, con las instituciones, y qué mejor que el Convimo y los escenarios que se tienen, que ustedes están retomando con mucha fuerza en este momento, para poder lograr esos cambios que queremos. El Fundagénero ha tenido hace muchos años esa dedicación. Hemos hecho dos versiones del Diplomado de Periodismo y Género, y hemos logrado fondos, muy pocos, pero se han logrado para becar periodistas y para pagarle a los facilitadores. Hemos logrado alianzas con la Universidad de Panamá en su momento y creemos que estamos en un buen momento para buscar de otra manera los talleres, la capacitación y todo aquello que pueda significar de esta manera lograr impactar realmente con el lenguaje y los derechos humanos como debemos. Y es que básicamente estoy mostrándoles, porque a veces lo vemos todos los días, pero no lo vemos. Cuando acumulamos todas las portadas, y nosotros hacemos ese trabajo todos los días, de buscar las portadas e irlas, ¿no? Si hubiera una manera de sistematizar el efecto y la imagen y lo que se está publicando, podemos hacer docencia, podemos mostrar que realmente está pasando algo y que tenemos que luchar por ese periodismo sin estereotipos, ese periodismo que logre realmente excluir la discriminación contra las mujeres, que no le dé vigencia a la violencia, creyendo que está bien, que ella se lo buscó porque tenía una ropa ahora, estaba demasiado coqueta y por eso la violaron, o está bien que le haya matado porque es que era muy necia. O sea, ese tipo de lenguaje, y pobrecito el señor que la mató porque era tan tranquilo y quién sabe qué le hizo ella para que él la matara. Cosas que nosotros escuchamos todos los días. O sea, no es que de vez en cuando, ¿no? Es uno de los temas que está, imagínense, los medios cómo justifican este tipo de anuncios, ¿no? Aide, nuestra querida Aide nos mandó estas publicaciones, por ejemplo, son los clasificados que están en los medios y nadie hace nada. O sea, cómo organizar la sociedad para que entienda que esto no está bien. O sea, no se trata de ser puritanos o decir, ahora vamos a hablar todo aquí queremos ser los más santos y los más puros y lo más no. O sea, ¿qué hacemos para cambiar la imagen de la mujer en los medios de comunicación? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Entonces, todo esto que sale constantemente en los medios de comunicación es lo que se ha querido hacer y se ha logrado por iniciativa de las compañeras, las colegas y la fundación, hablar con el Consejo Nacional de Periodismo, que ustedes saben muy bien, y eso lo saben ustedes porque yo he formado parte con Convimo igual que muchas de las que están aquí hace muchos años, y por una u otra razón, ya sea de parte de Convimo, de parte de acá, el Consejo no ha logrado sentarse en la mesa como debe. Y ahora este llamado que le hacemos al Consejo Nacional de Periodismo, que realmente sí, se buscaba que fuera representante de todos los medios, los dueños de los medios y las universidades y los gremios periodísticos. Ahora definitivamente hay que ampliar más porque tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el sindicato no están en el Consejo, antes estaban. O sea, hay que buscar a todos esos gremios de periodistas que están para que de alguna manera participen en Convimo y lograr estrategias de comunicación efectivas que podamos realmente transformar esa realidad. Entonces, Fundagénero considera importante, imprescindible una alianza con el Instituto Nacional de la Mujer. Necesitamos el área de capacitación, los diplomados, los cursos, los talleres, el Observatorio de Violencia Mediática, que ha sido una de las banderas personales, profesionales, y que ha trabajado muy bien nuestra querida Karen Abrego, que es una extraordinaria comunicadora y comprometida con el tema, que está de España con nosotros ahora en este momento, y que ella tiene precisamente toda una visión clara y que hemos estado acompañando en esta posibilidad del observatorio mediático para que exista una salida interesante. Lograr la firma de un pacto nacional de comunicación, de valores con los medios, con las instituciones, con las organizaciones, pero no solamente de, mira, que tiene que estar porque la ley te lo dice, porque estos son los artículos, no, que vamos a hacer cada uno para cambiar, qué tipo de campaña vas a hacer para el Día Internacional de la Mujer, para noviembre, o sea, cosas concretas. Y que de parte de Convimo se pudiera crear una comisión de comunicación con todos los relacionistas públicos y la gente de comunicación del Estado que tengan que ver para que se formalicen. Sabemos la iniciativa de la directora Nelly Herrera, que ha estado muy vinculada, impulsando la vuelta a las oficinas de género y de la mujer, que el Ministerio de Educación hemos tenido la oportunidad también de conversar, lo importante que es dentro de la institución. Usted no tiene idea, apenas cuando hace estas reuniones,
lo primero que te dicen, saltan los hombres, perdón por los hombres que están presentes, ¿y cuándo van a crear la oficina del hombre? Porque nosotros también somos maltratados. O sea, hay algo que está pasando que no lo consideran que el tema es radical, que el tema es muy extremo, que eso no es cierto, que eso no está pasando, y al final está. Así que solamente queríamos reiterar el deseo de esta alianza, de la creación del observatorio y de fortalecer la participación de Fundagénero en Convimu y ese acercamiento con los medios de comunicación con una estrategia que nos garantice éxito. No solamente es enfrentar o decir ustedes lo están haciendo mal, sino qué pueden hacer ustedes para transformar esta realidad. Así que esto sería pues mi presentación y adelante, Karen. Gracias, Bárbara. Si me permite, licenciada Nelis y el resto del equipo, un último punto antes de cederle la palabra para sus comentarios sobre la presentación. Esta reunión expositiva. Por último, queríamos mostrarle un poco acerca de la iniciativa que hemos estado hablando durante toda esta reunión. Y viene básicamente de una indicación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995, donde se presenta la declaración y la plataforma de acción Beijing. De ahí nace también la iniciativa de que si queríamos mejorar de alguna manera la imagen de la mujer en los medios de comunicación, era sumamente importante que los países que ya han declarado que van a respetar este convenio y esta plataforma, pues inicien con el establecimiento de una creación de grupos que vigilen el quehacer mediático, así tal cual, de grupos que observen, reflexionen, analicen y devuelvan contenido a los medios de comunicación sobre lo que hacen, sobre el contenido mediático. De ahí nace la idea de que en Panamá debería existir un observatorio de violencia mediática como tal. Es decir, no es un espacio en donde vamos a juzgar, no es un espacio donde vamos a perseguir, es un espacio más bien de observación, de análisis, reflexión y de evolución a las empresas mediáticas de su trabajo, de la forma en que llevan a cabo su información con respecto a las mujeres y a la diversidad también, porque se aumenta cada vez más al pasar del tiempo esta conferencia a quienes pues responden. Dicho esto, la propuesta que nosotras hemos estado trabajando desde el año 2016 ha sido una propuesta desde la Fundación para la Equidad de Género que ve el tema de la violencia hacia las mujeres que se presenta en los medios de comunicación. No sé si en la pantalla yo le estoy permitiendo observar o estoy compartiendo como debe ser, porque me Está bien, parece además que tienes que ponerlo en grande ya, porque está solamente voy para allá. la primera. Ahora sí. Sí, voy a compartir nuevamente. Sí, que se vea la presentación. Ok, estábamos hablando precisamente de dos tipos de violencia a la cual tenemos que acercarnos para su mejor conocimiento. La violencia simbólica, que también está definida en la Ley 82, es la que, digamos, es la madre de todo tipo de violencia. De ahí nace la forma en que nos relacionamos con los sexos, o sea, la forma en la que hemos normalizado, naturalizado la manera en que nos tratamos es la violencia simbólica como tal, que muchas veces se lleva a los medios de comunicación en otro tipo de violencia que es la violencia mediática. Es por eso que van de alguna manera casadas el entendimiento de la violencia simbólica, perdón, primero en la sociedad y luego su forma más común o su tipo más común, que es la violencia mediática. Cómo eso se representa en las publicaciones o difusiones de mensajes o imágenes en los medios de comunicación. El objetivo del observatorio es eso, es básicamente darle seguimiento a esas manifestaciones de estereotipos de género en esos contenidos de televisión que muchas veces nos dan estas ideas de cómo tratarnos entre nosotros. De hecho, es básico que la publicidad nos dice qué comer, dónde ir, cómo vestir, qué usar. Asimismo, los medios de comunicación a través de sus contenidos nos dicen cómo tratarnos, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una relación. Y estas son las formas en las que se manifiesta la violencia simbólica en los medios de comunicación. Luego vemos que el objetivo de este observatorio es más bien tener un grupo de profesionales, tanto de comunicación, de ciencias sociales, de ciencias legales también, que estén con psicólogos, sociólogos, antropólogos, especialistas en género, debatiendo el quehacer de esos medios de comunicación, todo eso, toda esa información, ese contenido que se vierte
cómo se es representado en la sociedad y por alguna forma también retribuir a ese medio de comunicación todo este esfuerzo de estar observando a través de contenidos académicos, es decir, mejorando la capacidad de entendimiento de sus profesionales. Porque como venía diciendo Bárbara, muchas veces nos reunimos con los periodistas, con los comunicadores y con los productores de contenido y no consideran que están haciendo nada en contra de la imagen de la mujer ni que repercuten en la representación de ella, pero es porque no lo pueden analizar de alguna otra manera, porque no le han llegado los ejemplos, porque no lo han podido entender desde el conocimiento de qué es lo que significa la violencia mediática. Entonces, de alguna forma, el observatorio lo que hace es recoger información de los propios medios de comunicación y a su vez esa reflexión se le devuelve a los medios de comunicación para que sepan lo que está pasando y cómo podría mejorarlo. Aquí les presento un poco, así muy rápidamente, la Junta Consultiva. Nosotros hemos logrado reunir a mujeres muy capaces, mujeres voluntarias, sobre todo de la sociedad civil, que se dedican a la abogacía, a la comunicación, al trabajo social y que les interesa estar como consultoras, como acompañantes de este proceso de instalación de un observatorio. Por otro lado, también hemos estado haciendo algo de incidencia, que hay una línea de tiempo muy rápida que les comparto, que desde el 2012 se da la idea de hacer esto dentro de un diplomado de periodismo de seguridad ciudadana, donde se reporta que los medios de comunicación pues tienen un amplio porcentaje de importancia a la hora de la convivencia. Y no la convivencia solamente ciudadana, que en ese momento estábamos hablando, sino la convivencia en el hogar, en la escuela, en la vida en el trabajo, y que todo eso, pues de alguna manera nos ayudaba a mejorar la situación de la violencia. Entonces, de ahí en adelante empezamos a trabajar 2013, 14, 15 y 16 con la conceptualización de este observatorio, que sí que, como lo menciona Bárbara, requiere de la atención de una entidad gubernamental. La observación se lleva a cabo diariamente en los medios de comunicación como prensa, radio y televisión. Los que están aquí presentes, pues no me van a dejar mentir, Santiago, Gabriel tiene mucha experiencia en esto. El monitoreo de medios es un trabajo constante, conlleva también conocer digamos, la intensidad y la forma en la que piensa ese medio, a la vez que el negocio que conlleva estar en ese medio, porque muchas veces no es tan fácil como decir, bueno, ellos escriben así porque no saben, sino que a veces hay una intención detrás de ello. Entonces, todo eso conlleva que las mismas personas que observan tengan un alto nivel de entendimiento del sistema mediático y de poder en Panamá. Entonces, por ello, nosotras como consultoras o como personas voluntarias en el observatorio hemos estado todo este tiempo pues tratando también de entender la relación de los medios con el poder y a la vez también entender esa relación, cómo se lleva a cabo en las contraportadas, en las noticias internas, en lo que se proyecta en los medios de comunicación, en lo que escuchamos en la radio. Y luego, pues, para terminar un poquito la línea de tiempo, porque realmente esto es muy por encima, queríamos mostrarle como lo que veníamos haciendo. Hemos presentado en el año 2016-2017 un diplomado de periodismo y responsabilidad social, género, en donde a través del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y otras organizaciones de la sociedad civil, logramos hacer un grupo en el cual los periodistas tuviesen una oportunidad de instalar un observatorio. En esa experiencia nos dimos cuenta que lo que hacía más falta es la sensibilización sobre el tema y que hacía falta también que hubiese un ente permanente que pudiese hacer ese estudio y que se hubiese también dado un reporte cada cierto tiempo de cómo vamos mejorando o cómo vamos atrasándonos en la situación. Cuando llegamos a ese momento, los periodistas quedaron sumamente interesados en conocerlo porque sabían que en el día a día de su trabajo era muy difícil poderle dar seguimiento a lo que escribían. O sea, en la demanda diaria de noticias no se daban cuenta de las cosas que estaban escribiendo, muchas veces a qué respondían sus titulares, pero si hubiese un mecanismo, algo instalado y algo con responsabilidad de hacer un informe, pues tendrían más consideración de cómo eso impacta en la vida de las personas y en las decisiones que toman cada día. Así que eso nos dio a nosotras fuerza suficiente para decir desde el 2016 a la fecha que es necesario presentar esta iniciativa al Observatorio de Violencia Mediática para que exista esa capacidad instalada en una institución, ya sea el Instituto de la Mujer, ya sea a través del MIDES, que le dé seguimiento a esos contenidos mediáticos y que pueda devolver en forma de reporte, de informe, de algo que se pueda reflexionar, de algo que se pueda lograr como un documento académico posterior, para que estos periodistas, estos productores de contenido, estas nuevas personas que se dedican también a los medios de comunicación, que no todas son de medios formales o de medios tradicionales, tengan esa capacidad de poder
tomar decisiones a la hora de escribir y de producir, y que esto no sea más representaciones de violencia mediática en nuestro país. Como último punto de nuestra iniciativa está dejarles, sí, dejarles saber que... Karen, sí, ¿verdad? Sí, dile que... ¿Sí me decían? ¿Me escuchan? Hola. Acá te escuchamos, Karen. Creo que es alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién es. Si alguien habló, ¿verdad? Sí, sí, pero puedes continuar, que acá no es, acá te escuchamos. Creo que era Bárbara. Continuemos. Ah, disculpen, pensé que estaba cerrado el micrófono, que me llaman. De cosas que Perdóname, nos Karen. pasan. Adelante, Dale. llegó Gilma además. Bienvenida Gilma de León, la presidenta de la fundación. Bienvenida, qué gusto. Sí, el último punto ya para no quitarles más tiempo es que estamos en el Acabo momento de salir de una audiencia, así que me incorporo. Bienvenida. Hola, Gilma. Entonces, ya en nuestro último punto para poder entonces escucharles a ustedes, que es lo que más nos interesa en la mañana de hoy, después de haber expuesto todo esto, es que hemos llegado a un punto en que la virtualidad nos ayuda muchísimo, porque ahora nosotros a través de estos mismos mecanismos como Zoom, Teams y demás, hemos logrado llegar a la comunidad, a la gente, a la audiencia, a darle este entendimiento de que también tienen que estar bien pendientes de lo que consumen y también tener la capacidad de poder opinar, de poder reflexionar sobre lo que está pasando en los medios de comunicación. Y eso es lo que venimos haciendo los últimos años, hasta un punto en que hemos recogido firmas de personas que están de acuerdo con que ya debemos llevar a la prensa escrita a otro nivel, a un nivel de autorregulación o a un nivel de por lo menos tener defensorías de audiencia para eliminar esas imágenes denigrantes y muchas veces sexualizadas de más y casi pornográficas de las mujeres en los medios. Entonces, como que ya esta iniciativa ha crecido tanto que nosotras mismas nos hemos sentido con la necesidad de ya instalarla en algún lugar, porque como lo menciona Aide y Bárbara, ya se escapa de las manos de la sociedad civil mantener algo tan grande como lo que viene siendo un observatorio, y sobre todo porque, como les dije, en el convenio de Beijing sí se le insta a los países que han dado su aprobación de ser parte del convenio, de que tienen esta tarea de darle una vigilancia al contenido de los medios de comunicación. Dicho esto, pues les agradezco el tiempo. Sé que fue bastante rápido, pero básicamente el objetivo de este tipo de instalación de observatorio es fomentar la alfabetización mediática de la audiencia, y eso se refiere a educar a las personas a consumir los medios de comunicación, a generar insumos para mejorar el abordaje de la violencia en general, de género, es generar esos informes, esos comentarios, pueden ser también a través de podcasts, de programas, de periodismo investigativo, de diplomados, para que también exista esa sinergia entre todas las áreas, promover la imagen equilibrada de los medios de comunicación de lo que es el hombre y la mujer, también asesorar en campañas de sensibilización, sobre todo a otras instituciones gubernamentales, porque así también funciona el observatorio. El observatorio también puede darle monitoreo y seguimiento a lo que se va realizando desde otras instituciones, capacitar a profesionales, a docentes y estudiantes sobre este tema, y por último y no menos importante, impulsar políticas públicas de comunicación que nos hace muchísima falta en nuestro país y que hemos dejado ya como segundo plano desde hace muchos años, porque ya es hora también de que nosotros empecemos a ordenar las políticas públicas de comunicación para que todos estemos claros de cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra tarea dentro de todo este sistema. Así que muchas gracias por el tiempo que nos ofrecieron, y nos gustaría pues escuchar sus comentarios y saber en qué punto de esta iniciativa el instituto podría colaborar para que se hiciera realidad en nuestro país, y que sepan que estamos a disposición en este momento para poder acompañar cualquier proceso. Muchas gracias. Wow. Gracias a ustedes. Déjanos ordenar un poquito aquí para estar un poco más cerca, aunque sea a través de la pantalla. No sé si antes de intervenir nosotros, licenciada de León, presidenta, quiere aportar algo en su calidad de presidenta. Bueno, yo me acabo de incorporar, ni siquiera sabía quiénes estaban formando parte de este conversatorio. Nosotros definitivamente lo que es importante
es crear alianzas para que este esfuerzo que ha generado Fundagénero a través de pues, este observatorio pueda también ser homologado por otras instituciones y entonces eso fortalezca, ¿no?, la gestión que nosotros estamos haciendo y que he visto la presentación que ha hecho Karen, la vi y la escuché la última parte y me parece que es poco lo que tengo ya que agregar, solamente pues que alabo la receptividad que ustedes han tenido como institución y que se sumen pues a este esfuerzo. Sí quisiera aprovechar este momento para abrir la posibilidad de otro conversatorio, quizás con otro tema, saliéndome un poquito. Yo creo que ya se dieron cuenta que se han implementado los brazaletes electrónicos para el sistema penal acusatorio. Este es un objetivo que ha sido por décadas nuestro y que a partir de la ley 82 del 2013 estuvimos nosotros pues luchando mucho con una iniciativa de Fundagénero y creo que hay que visibilizarlo porque si bien es cierto que se dijo que es para el sistema penal acusatorio, creo que nosotros tenemos que visibilizar que uno de los aspectos más importantes es que la implementación de los brazaletes electrónicos va a hacer en tiempo real, es la única herramienta que puede evitar el femicidio. Y quería hacer nada más un paréntesis, ¿sí? Y bueno, reitero mi complacencia con que ustedes estén formando parte de esta iniciativa. Gracias, gracias. Gracias a todas. De verdad que lo primero que quiero hacer es agradecer y luego felicitarles. Cuando digo agradecer, yo creo que la mayoría de quienes estamos acá, hablo del caso mío, venimos de un esfuerzo en la sociedad civil, donde cada uno de nosotros ha hecho un aporte de la sociedad civil. Ahora que estamos acá en el Instituto Nacional de la Mujer, nosotros tenemos grandes preocupaciones y muchas de ellas tienen que ver con el hecho de la ausencia de propuestas contundentes por parte de la sociedad civil. Propuestas que nos garanticen un acompañamiento. Y quiero decirles con mucha sinceridad que hasta este momento, esta es la propuesta más científica, mejor trabajada y que además viene a solucionar un tema que ha estado de alguna manera pendiente por mucho tiempo. Y el que esté pendiente no quiere decir que ustedes no han estado haciendo un esfuerzo. Eso hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo. Y hoy, como Instituto Nacional de la Mujer, lo primero que les tengo que decir es gracias por un proyecto tan avanzado, permitirnos a nosotros ser parte de él a través del CONVIMU, que creo que entre las propuestas que ustedes plantean, creo que el CONVIMU es el ente ideal. Sí. Nosotros necesitamos equipos especializados en esta materia. Creo que en Panamá podemos hablar de una cantidad de avances en materia académica, en materia de género. Sin embargo, cuando analizamos el tema de violencia mediática, vemos que hay muy poco personal profesionalizado en esta materia. Quizás por mi formación como docente, como profesora de orientación, yo lo primero que tengo que decirles, y no busco excusar a nadie, es que la ausencia del conocimiento ha provocado situaciones que van en aumento, como es la violencia mediática. Yo creo que ustedes tienen una cantidad de propuestas, cada una cual más interesante que la otra. Sin embargo, yo voy a aprovechar para hacer alarde de mi ignorancia, aprovecharlas a ustedes como expertas y hacer algunas preguntas puntuales. A ver, déjenme buscar aquí, denme un minuto, por favor.
¿qué nos faltaría hacer? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para poder crear una figura de autorregulación para los medios de comunicación? Pero en ese mismo sentido, yo preguntaría, si nosotros analizamos la autorregulación, que es lo que contempla la ley en estos momentos, si tendríamos que aplicar la figura de autorregulación para la prensa escrita, o existe alguna otra alternativa, porque en la experiencia de muchos expertos el tema de la autorregulación no ha sido exitosa. Entonces la gran pregunta sería, ¿se tiene que aplicar, y esta es una pregunta en materia legal, la única posibilidad es aplicar la autorregulación o existen otras posibles figuras? No sé si la licenciada Yueca me podría ahondar en este tema. Sí, definitivamente que la autorregulación no ha funcionado y ese ha sido el origen del problema. La otra alternativa era la que tenía la ley 82, que fue derogada. El artículo que facultaba al Ministerio de Gobierno para multar a los medios de comunicación que incurrieran en violencia mediática. Pero eso tenía diferentes grados. Primero se les llamaba la atención. Después, o sea, que no es que se les multaba así alegremente, sino que eso iba a un observatorio y el observatorio decidía si era violencia mediática en efecto, y entonces de allí se le mandaba una carta como segunda advertencia si seguía. Y entonces a la tercera sí se le ponía la multa de acuerdo a la gravedad de la ocurrencia de la violencia mediática. O sea, que no era que era un castigo así, ya, no puedes hacer eso, no, sino que incluso ellos participaban, ellos tenían derecho a contestar y a participar y a defenderse. ¿Ve? Entonces, esa era la otra alternativa que ya existía para reemplazar la autorregulación. Pero entonces, en la administración pasada, se derogó ese artículo y no solamente en cuanto a la violencia mediática contra las mujeres, sino también en contra de la violencia mediática contra los discapacitados, porque también se derogó el artículo parecido en cuanto a la ley de los discapacitados. Así que esa derogación es una de las razones por las que todavía seguimos con este problema. Pero la alternativa está allí. Entonces, en la ley que nosotros presentamos, se volvía a poner ese artículo. Pero sí, que quiero agregar algo cuando termines. No, ya terminé. Sí, mira, el tema de la autorregulación es que precisamente la regulación proviene de los mismos medios de comunicación y de los dueños de medios, que son realmente los que les corresponde hacer la autorregulación. Pero en lo que se ha planteado de parte de los medios de comunicación, y por eso ellos lograron que se derogara estos artículos a que se refiere Aide, que eran, como ella dice, le han quitado los dientes a la ley, al no poder nosotros en este momento recurrir a que el incumplimiento de la normativa pudiera derivar en una sanción del género que fuera, que ella está explicando que había diferentes grados, ¿no? El tema es que siempre se plantea el hecho de que lo que se está propiciando es que este tipo de leyes va en contra de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, que es una forma de ponerle un bozal a la libertad de prensa. Y en la realidad que detrás de esto está que los medios de comunicación, cualquiera que sean, prensa escrita, prensa radial y los diferentes medios que existen ahora con los avances de la tecnología, son un negocio, son una empresa. Y entonces, lo que ellos están buscando
es una población que en este negocio o tenga rating o venda, y ese es el tema de los tabloides, ¿no? Cómo ellos atraen por medio de estas imágenes que definitivamente, estando en las primeras páginas, pues no tienen ningún tipo de censura ni representan autorregulación, por lo menos en la prensa escrita, en este tipo de tabloides, y que llega a todas las personas que en este momento es la población sensible para nosotros, sensitiva, que es la población de la niñez y de la adolescencia. Entonces, tendríamos que buscar un punto medio, y Aide ha insistido en que volver nuevamente a plantearse este proyecto de ley para ver si logramos que se entienda finalmente que algún tipo de gestión tiene que darse de parte de las autoridades competentes, porque en definitiva la autorregulación no ha funcionado. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que basarnos también en otra normativa que no se sienta o se interprete que riñe contra la libertad de prensa o de expresión, que ese es el estribillo. En realidad detrás de esto, como te digo, hay un gran negocio y un negocio que no respeta la dignidad de la mujer, que la cosifica, porque acuérdense que nosotros también estamos hablando de los anuncios que vienen, que contienen esos tabloides, y que son sencillamente una oferta libre de prostitución, y no se puede llamar de otra forma. Entonces, coincidimos, por un lado en estamos ese tema con que la autorregulación existe, por otro lado está que no funciona, y por otro lado está el tema de que este es un negocio que tiene que ser lucrativo, y por el otro lado, para ellos, ¿no? Y por otro lado, que para que sea lucrativo, ellos tienen que asumir una postura de negarse a que haya otro tipo de normativa, porque esto riñe contra supuestamente la libertad de prensa o la libertad de expresión. Gracias. Quisiera agregar algo más sobre la pregunta de la licenciada. ¿Podría? Sí. Sí. A lo que ha dicho nuestra presidenta, yo también quisiera ponerme un poco del otro lado, de la otra perspectiva, que así como no me gusta generalizar, porque así como hay gente en los medios muy comprometida con los temas sociales, hay gente que tiene muy clara su visión comercial de los medios. Siempre he partido del principio que los medios de comunicación no venden zapatos, ropa, los medios de comunicación tienen ante sí funciones sociales muy bien definidas, y eso los obliga a tener muy claro el concepto de responsabilidad social. Y de hecho, desde antes que se hablara del tema de responsabilidad social, ya en los medios existía una línea importante de responsabilidad social. El problema es que a veces tratamos con la gente que no tiene claro ese papel. Y yo siento que tenemos que apelar al periodismo que tiene un compromiso social y un compromiso con la verdad. O sea, yo siento que ese discurso que nos maneja muy bien los medios de libertad de expresión, derecho a información, tenemos nosotros como parte de nuestras intenciones en esta estrategia lograr sumarlos en esos principios. Porque además la historia ha demostrado, y a eso yo que he sido periodista, reportera y he estado en la calle y he luchado por el tema de la libertad de expresión, entiendo que muchas veces se hacen leyes buenas, que parecen muy buenas, pero a la hora de aplicarlas se usan como una medida de represión. Y siento que el temor es que, bueno, vamos a eliminar las imágenes y el tema de que cuándo es una violencia mediática. Si no tenemos claridad cuáles son las limitaciones de qué sí se va a normar y qué no, y qué se va a regular y qué se va a sancionar, esto se utiliza muchas veces como un instrumento de represión. Puede ser del Estado, puede ser de partidos, puede ser de grupos. Entonces yo siento que esa línea delgada es la que tenemos que nosotros preservar. ¿Dónde estamos seguros y seguras nosotros como organización y el Estado en que la violencia mediática es un hecho y existe y está presente en la sociedad panameña? Entonces hay que emplazar a los medios, decirle, ¿qué están haciendo ustedes? Primero decirle, aquí hay violencia mediática.
Y yo siento que hay que salir con estrategias del Estado, como las políticas de comunicación que decía Karen, y con el tema acompañada con las normas legales que deben ser, aunque no se cumplan, pero que las que hemos estado apelando siempre, pero está muy clara que hay que crear esas audiencias nuevas para que entiendan que lo que se está haciendo no es correcto. Y por otro lado, los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo espacios. Entonces yo siento que nosotros como organización y Estado y instituciones deberíamos estar trabajando en estrategia para los nuevos medios de plataformas digitales y los medios tradicionales también, pero ¿qué estamos haciendo para contrarrestar ya como organizaciones? Porque ya el poder de la información no está en los medios tradicionales. Hay una fuerza, hay, digamos, un tema importante en los medios, pero los otros medios están a la buena de Dios. O sea, nadie está preocupado porque como la manera de medir las redes sociales no es tan fácil y cualquiera lo puede hacer y cualquiera llega con mucha más libertad a hacer cosas, deberíamos tener una forma de contrarrestar la manera en que se escribe y se dicen los temas. Y bueno, apelamos a la formación de periodistas, apelamos a que se haga una comisión fuerte, fortalecida, y la única manera de hacer reaccionar a los medios es que se vea que hay una unidad de todas las organizaciones y el Estado y todo el mundo diciéndole que no lo estás haciendo bien, porque eso duele más que la ley, porque la ley se guindan de la Sociedad Interamericana de Prensa, se guindan de las organizaciones internacionales y acusan al gobierno y a las instituciones que le están atentando contra la libertad de expresión. Y no logramos el objetivo. A veces no es la pelea, sino es ganar la batalla. Y a veces nos concentramos en cómo la pelea, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Y al final no vemos cuál es el resultado que queremos obtener, qué yo quiero lograr. Con que un medio por año, o 2 o 3, se unan a mi causa, como lo hemos logrado gracias al trabajo de las mujeres que están aquí con los diplomados, con Gilma, Aide, Karen, que hemos estado en ese tema, y logramos que un colega haga un reportaje que rinda y que esté hablando de femicidio, y que esté hablando de los enfoques de perspectiva de género y contra la violencia mediática, hemos ido ganando ese terreno. ¿Cómo hacemos para llegar a esos medios que se comprometan con nosotros en la búsqueda de la solución del problema? Bárbara, si me permiten, yo creo que nosotros tenemos que segmentar estos temas, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos hablando de promover investigación, artículos sobre mujeres, estamos hablando de un tema así. Pero yo creo que en este momento quisiera que nos centráramos bastante en el tema que nos tiene aquí, que es el tema específicamente de la violencia mediática. Yo creo que es importante, he tomado apuntes de todas las propuestas que ya ustedes han avanzado. Sin embargo, cuando yo preguntaba hace un momento específicamente sobre el tema de la autorregulación, era porque antes de la autorregulación existía la Junta de Censura. Entonces, yo creo que a lo que me gustaría poder llegar es a qué otras alternativas podemos diseñar. La licenciada Illueca hablaba de una alternativa que se planteó basada en la ley 82. En su momento no fue bien acogida por la Asamblea. Yo que podría proponer específicamente en esta materia, que creemos, como bien plantean ustedes, y es lo que hemos estado haciendo a través del Convimu, comisiones. Nosotros hemos creado 2 comisiones en estos momentos, y les digo rápidamente, cuando nosotros vemos los niveles de violencia y vemos las atenciones que realiza el INAMU a las usuarias, nos damos cuenta que el número de mujeres migrantes ha ido en aumento. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una comisión específicamente dentro del Comité contra la Violencia en la Mujer para ver el tema migrante. Estamos haciendo lo mismo con otra población vulnerable que son las personas con discapacidad y hemos creado una comisión específicamente para ver ese tema. Así como hemos creado la Oficina de Equiparación de Oportunidades que no existía en el Instituto Nacional de la Mujer y que la ley nos obliga a crearla. Creo que podríamos crear una comisión dentro del Convimu donde puedan estar, pero que no sea un tema solamente
un tema exclusivo para los que están en el tema de medios de comunicación, porque creo que nosotros tenemos que primero homologar conceptos, definir de manera puntual y clara cuáles son los puntos prioritarios para nosotros, porque nuestro interés es amplio. Todos estamos aquí, cada uno con su propia, con nuestras propias experiencias, con nuestra iniciativa, con nuestra formación. Sin embargo, tenemos que saber y estar todos de acuerdo en que estamos hablando de lograr objetivos específicos. Vayamos al general de manera clara. Vayamos a definir ese objetivo general cuál es y establezcamos 3 objetivos específicos de manera puntual. Y esos objetivos tendrán que ver no con las prioridades, sino con las urgencias. Y me gustaría que eso lo pudiésemos discutir en una comisión técnica de trabajo. Porque en esa comisión técnica de trabajo, después de una primera reunión donde nosotros pudiésemos analizar, por ejemplo, lo que era la Junta de Censura, lo que es la propuesta que llevaron ustedes a la Asamblea de Diputados en su momento y que fue rechazada. Y estoy segura que vamos a poder conseguir alianza con la Asamblea de Diputados. Sabemos que no es fácil, tanto como el hecho de que cuando comencemos a trabajar en este tema, corremos el riesgo del Instituto Nacional de la Mujer que los medios comiencen a cortar cualquier tipo de divulgación, que en ese sentido tengo que ser muy objetiva, en que en estos momentos los medios le han dado mayor visibilidad al tema de violencia contra la mujer y han sido bastante receptivos, porque me toca ver periodistas que vienen acá a que le hagamos un poco de docencia. Y eso también tengo que reconocerlo. Lo hacen de manera individual, sí, pero ha habido un acercamiento y hoy yo puedo decir en nombre del Instituto Nacional de la Mujer que tenemos una buena relación con la mayoría de los medios y muchos de ellos de prensa escrita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no es el tema del periodista, es la línea editorial, es el dueño del periódico, porque a él es al que le vamos a estar tocando el bolsillo. Entonces, aquí estamos claros en muchas cosas. Partamos del hecho, entonces, de que el mejor punto, o el punto que tenemos todo en común, es la necesidad de crear este observatorio. Yo creo que es la mejor propuesta que puede haber habido en todos estos tiempos, es la alternativa más científica que existe y que permite la participación de una cantidad de actores, ya sea de gobierno, de sociedad civil, grupos organizados. Creo que tiene que ser amplia y que tenemos que tener todos la capacidad de sumar. La capacidad de sumar, no de restar, porque necesitamos de todos y de todas. Y nos falta entonces sentarnos también a ver cómo hacemos realidad el observatorio. Si tiene que ser a través de un anteproyecto de ley, cuál es la figura para poder crear este observatorio, cómo lo reglamentamos, si es que ya está contemplado en la ley 82 y solamente es un tema de reglamentar, si no, si hay que crearlo. Creo que es urgente entonces que nosotros comencemos a trabajar en una mesa técnica que nos permita esto. Pero está el tema del observatorio y está el tema de analizar, por ejemplo, que es parte de lo que quisiera poder preguntarles, pero creo que mejor extiendo mis preguntas para que me las puedan responder entonces. Por ejemplo, no sé si tienen algunas experiencias exitosas, ¿sí? Algunas experiencias que otros países hayan adoptado a la fecha y que sean exitosas. En mi experiencia, ¿qué yo les puedo decir? Que en otros países han habido avances porque la formación ha venido para todos y todas, no para grupos exclusivos. Y aquí el tema de género lo hemos tenido, se ha tocado dentro de grupos. Aquí va a llegar el momento, como decía yo en la intervención anterior, que tenemos que provocar que las universidades comiencen a trabajar
para garantizar la transversalización de género dentro de las diferentes cátedras. Este no puede ser un tema solamente de los periodistas, de los sociólogos, de los psicólogos, de los abogados. Tiene que ser también de los arquitectos, de los doctores, de los ingenieros e ingenieras. O sea, nosotros tenemos un trabajo amplio que hacer. Pero mientras hacemos todos estos análisis, creo que es importante que vayamos priorizando la urgencia de temas específicos. Yo creo que sería importante hablar de una mesa, específicamente dentro del tema de la comisión, una mesa jurídica, donde podamos analizar un análisis comparativo entre una junta de censura, entre lo que existe actualmente, que ellos no son parte de esa autorregulación, y de la propuesta que existió en su momento por parte de ustedes, todo este análisis específicamente dentro del marco jurídico. Y creo que podríamos ser un paso importante. Si me permiten también, yo creo, por mi experiencia, por ejemplo, les voy a hablar de una experiencia muy puntual. Yo dirigía una revista, que fui la fundadora y creadora, la revista se llama Lideresas. Pero cuando yo fui a registrar mi revista, yo tenía que estar clara si mi revista era científica, si era académica, qué tipo de revista era. Entonces, ¿por qué también no analizamos la posibilidad de que estos medios impresos, que hoy parecen más una revista pornográfica, comencemos a analizar qué les permite a ellos seguir siendo un medio de divulgación? ¿Pero qué estás divulgando? ¿Por qué no nos adentramos a clasificar estos medios que son de prensa escrita y comenzamos a hacer una clasificación de ese medio? ¿En qué momento pasas a ser de un medio de divulgación a ser prácticamente una revista pornográfica? Entonces, ¿por qué no comenzamos a ver quizás otros aspectos que no hemos estado contemplando y que la clasificación del medio, en qué momento la puedes perder? O sea, ¿en qué momento dejaste de ser un periódico y pasaste a ser otra cosa? Entonces yo creo que hablar de la clasificación de los medios para poder decirte, sabes que ya no eres un medio de comunicación, ya no eres un periódico, te convertiste en otra cosa. Creo que sería importante poder analizarlo, si me lo permiten, como un aporte que quedan en ustedes como expertas en esta materia, realmente analizar este tema con más profundidad. Yo creo que eso es importante. Y los tipos de clasificaciones van a existir para todo. En toda la parte académica pasa lo mismo. Entonces, yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta, porque esta sería quizás una herramienta que no hemos contemplado y que nos va a permitir ponerles en algún momento cortapisas. En este mismo sentido, vamos entonces ¿a qué? Al derecho, no de ellos a informar, sino al derecho que tengo yo de ser informada. Pero dime algo, ese tipo de imágenes que tú presentas son actos para un niño que va pasando y puede comprar un periódico por 25 centavos. Entonces, yo también, como audiencia, tengo derecho de proteger a mis hijos frente a algún tipo de imágenes. Yo creo que ustedes hablaban, creo que escuché a Karen hablar de una defensoría de audiencia. Yo hoy tengo una reunión a las 2 de la tarde con el defensor del pueblo. Y yo creo que sería importante y oportuno, la defensoría pertenece al CONVIMO, que comencemos también a trabajar específicamente en la necesidad de crear esa defensoría. La pregunta es, si creamos esa defensoría de audiencia, ¿dónde va a estar esa defensoría de audiencia? Ya existe una defensoría del pueblo. Entonces la gran pregunta es, esta propuesta, ¿cuál sería el marco institucional para colocar solamente esta figura?
que le permita a la audiencia poder entonces interponer sus quejas y demás. Esto por un lado. En cuanto al tema específico de la audiencia. Y vuelvo entonces, en este momento, a hablar de esa clasificación. Pues fíjense, nosotros hemos estado conversando, el Instituto Nacional de la Mujer firmó un convenio con la Iglesia Católica de Panamá. En ese convenio que nosotros firmábamos, conversaba yo con Monseñor Ulloa en su momento, y sé muy bien que una de las primeras cosas que hablaban sobre la fundación, me decían, somos apolíticos, somos laicos, decían ustedes, y somos sin fines de lucro. Eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que es importante detectar a todos los grupos que tengan un nivel de coincidencia con estos temas. Y hablaba casualmente en ese momento de la firma del acuerdo sobre la gran preocupación, bueno, fue un tema que llevé yo a la mesa, sobre la preocupación sobre el impacto que están teniendo no solo la prensa escrita, sino cómo los medios de comunicación en su hora premium están idealizando a los grandes narcotraficantes como los nuevos ídolos. Y eso es lo que está consumiendo nuestra juventud. Y cuando nosotros vemos el impacto y las nuevas modalidades dentro de los crímenes que se están dando, y vemos cómo va en aumento modalidades que aquí en Panamá no se veían, señores, la gran pregunta es, ¿dónde lo estamos viendo? Pero si están tomando un doctorado todos los días, 5 días a la semana, 4 horas, en 4 programas, uno seguido detrás del otro. Este país empezó con Sin Senos No Hay Paraíso. Y hoy nos venden a los grandes narcotraficantes como los ídolos a copiar, no solamente por la juventud, sino por una sociedad que ha estado, además, por la pandemia, obligada a ver los programas nacionales. Entonces, definitivamente que esto trae un impacto. Pero esto es uno de los temas pendientes que tenemos que ver nosotros en materia de comunicación. Aquí todos están jugando un papel que sigue promoviendo la violencia y el odio contra la mujer. Así que en este sentido, como Instituto Nacional de la Mujer, nosotros nos sumamos al esfuerzo que han estado desarrollando ustedes como Fundación para la Equidad de Género, y necesitamos saber de qué manera vamos a ordenarlo de la forma más pronta posible y garantizar que esto sea una realidad. Estoy segura que en el momento que ustedes tengan el espacio dentro del Convimo, en la agenda formal, para poder presentar el anteproyecto, el proyecto como tal de Observatorio de Violencia de Género, va a ser importante que también definamos si este observatorio, la propuesta es a través de un anteproyecto o cuál va a ser ese marco jurídico para la creación del mismo. Porque ustedes nos planteaban hace un momento de que tenga un respaldo, un paraguas institucional, y eso definitivamente que es importante. Pero ¿cuál va a ser este marco jurídico para ordenarlo? Creo que también es importante. Creo que habrán una cantidad de temas más que tendremos que tocar, y cuando lo toquemos con todos los expertos que estamos sentados en el Convimo, ¿verdad? Creo que el tema va a ser mucho más amplio, porque cada uno, desde sus propias especialidades, entonces tendrá mucho que aportar, pero estoy segura que vamos a encontrar grandes puntos de coincidencia. Y a la final es el punto central de coincidencia
va a ser que este proyecto que ustedes hoy presentan, más que una necesidad, es una urgencia. Así que, como Instituto Nacional de la Mujer, no tengo más que decirles que gracias Fundagénero, y que este proyecto tenemos que seguirlo trabajando y de manera conjunta. En ese momento, estableceremos entonces todos los otros objetivos específicos, como bien los han planteado, para poder lograr, por ejemplo, la capacitación constante tan anhelada. Esta junta de consulta de la que ustedes hablaban requiere efectivamente de un grupo interdisciplinario que nos permita a nosotros hacer esos reportes de los que ustedes hablaban en su momento. Y hay mucho trabajo que hacer, porque hay que hacer toda una matriz, unas plantillas, hay que hacer una cantidad de trabajo arduo para alcanzar cada uno de los objetivos de los diferentes temas que hemos planteado el día de hoy. Pero yo creo que después de que nosotros presentemos al Convimu y armemos nuestra hoja de ruta de manera clara, yo creo que uno de los temas más importantes va a ser uno de los planteados por Bárbara, que sería el Pacto Nacional. Yo creo que esta es una estrategia que requiere de un proceso de divulgación amplio ante la sociedad civil, y que este pacto va a requerir también no solamente que lo firmen los medios de comunicación, sino que se sume toda la sociedad civil organizada a firmar este pacto, entendiendo que es un anhelo de toda la sociedad. En algún momento comentaban ustedes sobre este mal chiste que encontramos en muchos escenarios. Creo que esto nos pasa a todos. Cada vez que hablamos del tema de Instituto de la Mujer nos pasa. Cuando alguien hace un mal chiste sobre la necesidad también de crear el Instituto del Hombre. Y lo hemos encontrado en escenarios incluso de alto nivel, pues a mi llegada aquí estábamos en una comisión donde se planteaba la necesidad del ministerio y planteaba un señor que entonces se creara también el Ministerio del Hombre. Yo creo que hay espacios para hacer docencia, pero cada quien sabe dónde invertir energías y dónde no. Lo que es más vergonzoso cuando yo escucho este tipo de comentarios es que nos sienten en una mesa a personas no solamente con desconocimiento, sino con este nivel de apatía. Pues sería muy grosero de mi parte llamarle desprecio, pero sí un nivel grande de apatía. Entonces, lo primero que, en esa misma línea, lo que puedo decirles es que debemos demostrar que hay una generación también, y creo que los estudiantes, no solamente universitarios, sino los jóvenes estudiantes, que cada día también tienen mayor nivel de conciencia sobre este tipo de temas más que tienen que ver directamente con el tema de derechos humanos, aunque no lo creamos, pueden ser nuestros grandes aliados. Igual las asociaciones de padres de familia, que creo que son los más preocupados por este tipo de temas. Entonces, en cuanto a esto, no sé si alguno de los expertos que me acompañan quisiera hacer algún aporte específico o alguna pregunta específica. ¿Tiene alguien algo que hacer? Bueno, Licenciado Jesús López quiere hacer algún aporte. Buenos días. Sí, nada más quería, como quien dice, adherirme a lo que se ha planteado acá, en cuenta algo. Frente al tema de la influencia de los medios de comunicación en la conducta humana, se empezó a investigar mucho desde los años 50 más o menos. Y en aquella ocasión muchos científicos sociales coincidían en el hecho de que la influencia de los medios de comunicación en la conducta humana era irrelevante. Creo que la realidad nos ha demostrado que es todo lo contrario, que como agente de socialización, los medios de comunicación influyen
en la transmisión generacional de valores que perpetúan todo tipo de desigualdad y discriminación. Por otro lado, los medios de comunicación ayudan cuando juegan este papel negativo a la formación de una personalidad social llena de muchas patologías sociales. Por lo tanto, creo que es importante que no se tome a la ligera el tema. Yo creo que hay que darle mucha fuerza a esta situación porque socialmente nos estamos viendo inundados por una enorme carga de valoraciones inadecuadas e inapropiadas de una gran cantidad de situaciones, como por ejemplo en el tema que nos ocupa a nosotros, la violencia contra la mujer, la discriminación, los femicidios, de manera que lo vamos, como que dice, naturalizando, y en la medida en que se naturaliza un evento, prácticamente está sellado el futuro de una sociedad o de una comunidad, porque lo vamos a ver como algo que no merece ni requiere mayor atención, cuando en realidad sí la requiere. Entonces todavía, y cierro con esto, se toma como referencia aquella vieja mentalidad de los años 50, al decir que lo que pasa en los medios no nos afecta. Sí nos afecta. Y si lo queremos ver con más claridad, veamos las redes sociales. O sea, las redes sociales hoy son un poder mediático inmenso, y muchas de las grandes batallas que se libran a nivel de debate, de dialéctica, sobre temas muy importantes se dan en las redes sociales. Y se perfila el reforzamiento de un discurso que luego los medios tradicionales también repiten. Luego entonces la consecuencia es que todos nos vamos a ver afectados. Y el tema que a nosotros nos ocupa como parte de nuestra competencia es vital que se trate de la manera más correcta. Por eso me adhiero nuevamente a las palabras de la señora directora cuando habla de la importancia que esto para nosotros requiere, pero como pasa siempre, no podemos solos ni solas. Requerimos también del empuje y el ímpetu que le puedan imprimir a esto los grupos de la sociedad civil. Ustedes, al plantear este tipo de cosas, sí se pueden considerar un grupo de sociedad civil, porque inciden en problemas sociales que son de amplio interés tanto para la sociedad política como para la sociedad civil. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos y es lo que yo aportaría. Gracias. Excelente, Jesús, como siempre. Si me permite, licenciada, abonar algo a su comentario, solo para precisar un poco en lo que había consultado. Sí, en Panamá, digamos que podemos decir que la orientación es de políticas de telecomunicación más que de políticas de medios de comunicación. Cuando me refiero a esto es que los medios de comunicación sí están regulados, la televisión y la radio, a través de la Autoridad de Servicios Públicos, ASEP, por todo el tema de la competencia, infraestructura y mercado. O sea que la autorregulación que tienen los medios de comunicación responde a una regulación previa ya que tiene la competencia. Es decir, los medios de comunicación en Panamá no nos consideran a nosotros como audiencia, nos consideran como consumidores. Al ser consumidores, no es la misma percepción ni la misma forma en la que se abordan los temas en este sentido. Me ha tocado ser parte de reuniones de la Junta de Autorregulación y esas son llamadas a través de iniciativas de la sociedad civil, pero que no participan todas las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Solamente creo que está allí algo como de Rotarios y la iglesia, son los que participan, que están allí desde 1999, que se hizo 99 para televisión y 2002 para radio. A lo que vengo es que sí existe ese espacio para radio y televisión, que a mí también me parece que a través del NAMU podría ser un poco más efectivo, porque podríamos llamar a que se represente mejor la audiencia, hasta poder encontrar una manera dentro de la legalidad de coordinar un espacio de defensoría de audiencia. O sea, a este momento podemos trabajar con las juntas de autorregulación y reunirnos tanto con radio y televisión y presentarles el caso. Miren, vamos a darle una revisión por ejemplo, a la parrilla de programación de las tardes, a ver si las novelas son las aptas para los niños, las clasificaciones están bien hechas y todo eso. Eso ya ha pasado y puede pasar nuevamente. O sea, y esto se llama a través del MIDES y a través de la SEP. También existe la Dirección Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Gobierno. Esta dirección tiene la competencia directa
de trabajar con los medios de comunicación, y ahí sí no hacen ningún tipo de exclusión. O sea, cuando hablamos de medios de comunicación incluye los medios impresos. Pero esta dirección tampoco hemos tenido la experiencia durante estos años que haya tenido mucho trabajo que hacer con respecto a la Defensoría de Audiencia y sobre todo al tema de observar el contenido mediático. Entonces, a través del instituto también podemos hacer ese acercamiento al MINGOP a ver cómo anda el tema en la Dirección Nacional de Medios, que tiene la competencia. El INAMU tendría, digamos, la bandera para decir, miren, en temas de mujeres hay esta situación, ¿y ustedes qué están haciendo? Y si no están haciendo nada, nosotros tenemos esta sociedad civil organizada y nosotros tenemos la voluntad y queremos hacer comisiones, pero necesitamos que los que tienen competencia actúen. Entonces, yo los veo en esas dos partes. El Ministerio de Desarrollo Social, quienes llevan, o más bien convocan, si se requiere, estas juntas de autorregulación de radio y televisión, y el Ministerio de Gobierno, que tiene la Dirección Nacional de Medios de Comunicación. Dicho esto, también necesitamos hacer énfasis, como les dije en nuestra presentación, a políticas públicas de comunicación, no de telecomunicaciones. O sea, dejar de ver a nosotros, a todos los que estamos aquí, como simples, digamos, consumidores de medios, y que nos vean como audiencia. Y la audiencia es humana. O sea, nosotros no estamos ahí solamente para consumir, nosotros también nos queremos informar y educar. O sea, que hay que también trabajar un poco en el mismo lenguaje que tienen las leyes de nuestro país para poder entender de dónde viene todo esto y la urgencia del observatorio. Una consulta en ese punto específico, porque fíjate, yo misma hablaba de audiencia y ahora me entero que no soy audiencia, que soy consumidora. Entonces, ¿dónde está establecido ese punto? ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Qué tendríamos que modificar para ser contemplados como audiencia? Pero primero, no sé si alguien me puede explicar la diferencia entre audiencia y consumidor. Bueno, disculpa, dale, adelante. Sí. Lo que creo que es importante, mire, yo le había hecho la observación que la Defensoría del Pueblo existió en algún momento el delegado de la libertad de expresión, que fue Guido Rodríguez, después fue, creo que alguien más del grupo Lombana, uno de ellos, fueron delegados de la libertad de expresión. Esa entidad existe. Lo otro, entre consumidor y audiencia, se habla de públicos de audiencia, público objetivo. Yo creo más en el tema de crear audiencias, porque el consumidor está en el ámbito del mercadeo, de la venta, de la publicidad. Estamos hablando de audiencias que se han hecho estudios interesantes en otros países, sobre todo el efecto de la violencia, sobre el tema también de crear audiencias críticas ante lo que se ve, porque también aquí hace falta mucho educar al público sobre los mensajes que se reciben. Entonces, en otros países, por ejemplo, se ponen de acuerdo, se crean grupos de padres, de familia en cuanto a televisión, para ver hasta qué punto tú puedes enseñar a tu hijo a discriminar la información que reciben, porque no puede estar detrás de ellos. Es un poco la tesis de que, bueno, hago esto, pero después se puede utilizar en mi contra, ¿no? Un poco el temor de los medios, que no es infundado, es un temor real de saber que haces una ley para un tema y resulta que lo utilizan para reprimir o para acallar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Yo creo que hay tema, primero crear nuevas audiencias, y el tema de Defensoría de la Audiencia, también en los periódicos existía la Defensoría del Lector. Tal vez promover la creación de defensores del lector que no tengan que ver con los periódicos, la Defensoría del Lector para medios impresos, la Defensoría de la Audiencia. Yo creo que para todos los medios cabe mejor el término de audiencia, no sé, Karen o... Sí, Bárbara, lo que pasa es que aquí también hay que hablar, como dices tú, en cierto sentido, en un orden, como por ejemplo, el observatorio es como una base, porque si nosotros tenemos material científico y también evidencia científica, es más fácil explicar el fenómeno ante la empresa privada. Recuerden que estamos hablando de empresa privada. Si en Panamá la política es de telecomunicaciones, estamos hablando de empresa privada. Y empresa privada va a buscar el objetivo, o su interés es el mercadeo, es la competencia, es la retribución económica, y por eso nos ven como consumidores. Si en Panamá empezáramos a ver los medios de comunicación y a la vez las políticas de medios como audiencia, entenderíamos que son personas receptivas, como decía el licenciado Jesús López. Todo lo que dice el licenciado es exactamente la visión cuando tú ves a la audiencia. Pero lo que pasa es que en nuestro país nos ven como consumidores, y por eso que la respuesta de los medios impresos es no vendo. Si yo cambio la portada, no vendo, porque nos están viendo desde el punto de vista mercantilista. Entonces, ahí es la parte en la que nosotros tenemos que hacer ese tipo de drill down, como usted dice, licenciada. Yo quisiera
saber específicamente, igual me lo pueden responder después, pero yo necesito saber, estamos debatiendo en estos momentos un tema específico a raíz del hecho de que planteabas de que no estamos clasificados como audiencia, sino entiendo que debe ser ante la SEC, estamos contemplados como consumidores. Solamente en ese espacio, obviamente, ellos lo que son es la autoridad, ¿verdad? Más bien técnica, más técnica, ¿verdad? sí, es más bien técnica. Ok, yo entiendo que nos clasifican dentro de lo que tienen que clasificarnos como consumidores. Pero ¿en qué espacio dice que nosotros, o sea, dónde está regulado esa diferencia en que no somos audiencia? Quizás ese tema no es para hoy, quizás es uno de los puntos que tendríamos que analizar, porque es que antes de yo hablar del tema de una defensoría de audiencia, entonces tengo que ver cuál es el vacío que existe, porque ni siquiera estamos contemplados como audiencia. Entonces, hay una cantidad de temas que tendríamos que evaluar. Por eso yo planteo la necesidad de que nos sentemos y creo que primero tendríamos que ver, la primera mesa que tendríamos que conformar es la jurídica. Y creo que en esa misma mesa podremos traer algunos expertos también, por ejemplo, de ASEC, que se sienten en la mesa con nosotros, de la Defensoría y demás, en una mesa creada específicamente para este tema. Y en su momento llamamos a los que tendremos que llamar en esa comisión. Yo creo que eso sería importante para ir dándole en medio del debate amplitud al tema antes de cualquier otra cosa, porque creo que van a haber una cantidad de opiniones que también pueden ser valiosas, ¿sí? En aspectos que quizás no hemos contemplado a profundidad, pero creo que el trabajo más grande ya está hecho, que es lo que ustedes han presentado el día de hoy. Y el día de hoy, el Instituto Nacional de la Mujer se suma de manera formal. Establezcamos cuál va a ser ese mecanismo. Ya ustedes son parte del CONVIMO. Eso es una realidad. Y a mí me gustaría que esta propuesta que hemos escuchado el día de hoy sea presentada en una reunión del CONVIMO, para que se mantenga como lo que ha sido una propuesta desde la sociedad civil. Yo creo que es importante señalar, y no hay ningún tipo de interés de abrogarnos iniciativas que no son nuestras, pero sí dejar muy en claro la necesidad y la urgencia de, como gobierno, como Estado, sumarnos a esa iniciativa de la sociedad civil. Entonces, en este sentido, creo que sería importante, antes de hacer la presentación, poder quizás ordenarla un poco más a manera de identificar claramente el objetivo general, los objetivos específicos, y que así se nos permita ir entendiendo cuáles van a ser todos esos componentes que van a ir integrados en un momento, porque efectivamente, fíjense, estamos hablando de la audiencia, también tenemos que hablar de los medios de comunicación. Entonces, hay temas de ordenamiento en cuanto a apoderar a la audiencia, y también hay todo un tema en cuanto a promover que los medios de comunicación nos permitan sensibilizarlos en la materia a través de capacitaciones y demás. También nos permitan poder garantizar expertos dentro de diferentes medios en materia de género, ¿verdad? Así que yo creo que hay una cantidad de tareas que sería importante que quizás podamos darle una revisión para que pueda hacerse una presentación dentro del CONVIMO. Si a ustedes les parece, formalizarlo entonces en su momento a través de un CONVIMO. Es más, creo que el tema es tan amplio
que el único punto ese día tiene que ser este, porque no hay espacio para otros temas. Este tema es tan amplio que una agenda de 2 y 3 puntos no cabe ese día. Este tiene que ser el único tema de la agenda en el Convimo. Y en ese sentido me comprometo a que sea de esa manera por la importancia que tiene este tema. Ustedes me dirán si están de acuerdo, si hay alguna otra propuesta, si quisieran iniciar de otra manera, darle continuidad, perdón, al tema que hemos abordado de otra manera. Por parte de nosotros como Instituto de la Mujer es lo que les puedo decir. Y nuevamente, de verdad que agradecida. No saben cuánto significa para nosotros poder contar con Fundagénero como un brazo auxiliar real, con esa voluntad que les ha caracterizado siempre, de ir no solamente promoviendo, sino abriendo camino. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias, licenciada, por su tiempo. A mí, bueno, no nos queda más también que nosotros discutirlo con el resto del grupo, porque somos un observatorio itinerante, es decir, estamos cada cierto tiempo reuniéndonos. No somos nada más la de Fundagénero, se han ido sumando otras mujeres profesionales que también son voluntarias, son feministas y activistas, en cierto sentido les ha interesado el tema. Pero también para abordarlo de otra manera, porque sí que tenemos bastante capacidad desde las abogadas que pertenecen al grupo, pero habría que ubicar la información, sobre todo de la parte de los medios de comunicación, de cómo están constituidos en nuestro país, y tendríamos que hablarlo para poderle dar una respuesta de esto. Sí nos interesa estar dentro del Convimo y también poder expresar esta iniciativa, que como le dije, el observatorio no es la solución completa, sino es una parte que nos daría insumo para poder discutir el tema. Porque si el observatorio hace su trabajo, a la medida que va analizando el contenido, a la medida que va reflexionando, a la medida que va contrarrestando, digamos, las representaciones que ven en los medios de comunicación, de ahí mismo se plantea la necesidad de una política pública de comunicación. De ahí también se plantea la necesidad de una revisión de las entidades gubernamentales que tienen competencia directa con los medios de comunicación. De ahí también se refleja una necesidad de conversar con respecto a cómo están dirigidos los medios de comunicación con respecto al tema de mujeres y medios. Pero entonces ya lo que estamos planteando acá es mucho más abarcador y mucho más completo, y me parece genial que lo podemos llevar a ese punto, porque lo que usted decía, la clasificación de los medios impresos no existe. Hasta donde yo he tenido experiencia, nunca he tenido un directorio que está constituido por los nombres de todos los propietarios de los medios impresos, cuál es su circulación, ni cuántos, quiénes lo conforman, ni cuál es su periodicidad. Nada de esa información tenemos, pero tampoco conozco ni una institución gubernamental que tenga la competencia de solicitarlo. Entonces ya va más allá a mi conocimiento. O sea, estoy hablando ahorita mismo como Karen Ábrego, que he trabajado en este tema durante 10 años. Para mí todavía existe ese desconocimiento de quién tiene la capacidad institucional de llamar a los medios de comunicación impresos. Por lo de radio y televisión ya le digo que está la experiencia del MINGOP, el MIDES y la SEP, que sabemos que pueden sentarse con el INAMU y con nosotras, que somos la sociedad civil que venimos acompañando el proceso, pero hasta ahí. Luego tendríamos que entender un poco más cómo está constituida, digamos, para los medios de comunicación impresos, que son empresas privadas, este tema de sentarlos a ver, ustedes se llaman medio, como bien lo menciona usted, si se llama medio de comunicación hay que clasificarlos. Entonces, ese es el tema que todavía no lo tenemos claro. Así que no sé por dónde iniciaríamos realmente, porque lo que tenemos más bien constituido es el tema muy prioritario del observatorio, y creo que también es como muy línea base, o sea, como para iniciar con algo, porque luego de ahí sí que se desprendería lo de hablar de una defensoría de audiencia, caracterizar medios, y eso es un trabajo que conlleva también la identificación de unidades de la entidad pública que lo puedan hacer. Karen, no existen, bueno, acá está nuestro experto en políticas públicas. A mí me encanta decir que tenemos a Jesús de experto en políticas públicas acá. No podemos hacer políticas públicas si no tenemos evidencia científica. Lo primero que se necesita para poder construir políticas públicas es tener evidencia científica. Quiere decir esto, que la prioridad efectivamente tiene que ser el observatorio. Si no, vamos a hacer actividades, acciones, tareas, pero ninguna de ellas nos va a llevar a una construcción de una política pública porque hay ausencia de evidencia. ¿La evidencia de dónde la vamos a obtener?
del observatorio. Entonces, efectivamente, aquí la prioridad tiene que ser el observatorio, ¿sí? Así que, en ese sentido, es por eso que nosotros estamos más que claros en que esto es una necesidad. Si no, seguiremos cada uno desarrollando acciones. Nosotros como INAMU podemos, por ejemplo, promover acciones como diplomados. Eso va a ser en materia de capacitación para los periodistas. Y esa es una de las acciones que nosotros tenemos contemplado desde el Instituto Nacional de la Mujer y estamos trabajándolo en estos momentos. Sin embargo, podríamos hacer 20 más. Podemos acercarnos a los dueños de medios de comunicación, podemos acercarnos a los editores, o sea, podemos hacer a los jefes de los, editores, podemos hacer muchas cosas más. Si no creamos la figura que provoque la evidencia, donde podamos tener esa evidencia, no vamos a construir políticas. Así que lo digo para que sepamos que todos estamos hablando el mismo lenguaje y que tenemos claridad de esta necesidad. Quiero que sepan, decían ustedes hace un momento, que no querían quitarme tiempo. No me quitan tiempo. Esta es mi tarea. Yo soy una servidora pública y estoy aquí para trabajar y en estos momentos más que feliz de poder trabajar de la mano con ustedes, que no traen solamente una propuesta, que tienen algo ya trabajado por mucho tiempo y que evidentemente en mi agenda hay 2 horas para este tema puntual y creo que hasta se nos quedaron cortas esas 2 horas porque si no me equivoco ya estamos casi a esas 2 horas, fíjense. Por eso estoy segura que en el tema de su momento, si ustedes lo tienen a bien presentarlo al Convimu, este tiene que ser el único tema para ese día en la agenda. E incluso vamos a tener que ver claramente el tema de las preguntas y demás, cómo lo vamos a manejar y hasta me atrevería a proponer para que también lo tomen en consideración, enviar un documento previo a el equipo Convimu, porque sería importante que puedan leer y tener claridad de qué es lo que se va a estar discutiendo en esa mesa para que entonces sean ustedes quienes ilustren con mayor profundidad, pero que ya tengan una lectura previa, cada una y cada uno de los que vamos a estar entonces en su momento en el Convimu, sería la otra propuesta por parte nuestra, ¿sí? Enviarle un marco teórico previo que les permita a ellos estar orientados en esta materia. Porque recordemos que dentro del tema de violencia, el tema de violencia mediática y el plantear un observatorio requiere que cada uno comience a homologar conceptos desde este espacio y para eso es necesaria esta referencia teórica. Así que por nuestra parte no tengo más que aportar porque si me pongo a aportar creo que les tomaría toda la tarde de ustedes para estar todavía más ilustrada en algunos otros temas. Pero en lo que ustedes han planteado el día de hoy, estamos totalmente de acuerdo. Lástima que no podamos estar sentadas en la misma mesa, bueno, sentadas y ellos dos, sentados también, para poder estrechar la mano. Así que lo que hago es enviarles un abrazo fuerte, tan grande como la distancia que nos pueda estar separando en estos momentos. Gracias, licenciada. Y en ese sentido, ¿nos dejan con alguien encargado para el seguimiento o cómo quiere que la tratemos de ahora en adelante estas semanas para poder organizarnos? ¿Cómo no? Como es un tema, acá van a tener 2 puntos focales. Va a estar el licenciado Jesús López, ¿verdad? Que es quien ve todo el tema de políticas públicas. Y va a estar entonces la licenciada Nubia Barrios, que es la directora de investigación. Así que creo que son las 2 figuras más apropiadas para poder dar seguimiento. Ellos les van a pasar los correos en un momento, creo que, o no sé si quieren que les den los correos de inmediato, como ustedes prefieran,
pueden pasarle los teléfonos también, como ustedes prefieran. No sé, Nubia, su correo, ¿cuál es? nbarrios @inamu.go.pa. nbarrios. .go.pa. Exacto. Inamu. Yo creo que, licenciada, yo le he escrito anteriormente el tema migración. ¿Se acuerda? Exacto. Sí. Pero no tengo el del licenciado Jesús. El de usted sí lo tengo, ya lo acabo de ver. Ya se lo doy. jlopez@inamu.go.pa. .go.pa. Bueno, nosotras le vamos a estar enviando un correo para tener los contactos, ¿no? Para empezar, ¿no? Les enviamos un correo de los contactos y desde ahí podemos entonces coordinar el espacio que ustedes tengan con el CONVIMU para nosotros también prepararnos, como bien lo menciona licenciada Nelis, para con un documento, un one page, como que con todos los temas más bien un poco más resumidos y también conceptos homologados de la ley que nosotros utilizamos, todos los conceptos que están en la ley, y luego entonces ese día de la reunión pues se discutirá alrededor de lo que ustedes también consideren que sea el orden del día, ¿no? Así es, así será. Me comprometo a que después de todo esto, desde nuestro espacio formal como gobierno, haremos todos los vínculos con quienes lo tengamos que hacer, incluyendo también a la Asamblea de Diputados. ¿Sí? Así yo quería decir algo, yo quería... Presidenta. Sí, y yo quería señalarle que la ley 82, que es la que crea el Comité Nacional contra la Violencia a la Mujer, señala que con esta creación, CONVIMU queda adscrito al Instituto Nacional de la Mujer y que es el ente que lo presidirá como órgano rector de las políticas relativas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y es el responsable de la coordinación interinstitucional, la promoción y el monitoreo de las campañas de sensibilización, de la generación de espacios de discusión para la concertación e impulsos de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y del femicidio, las cuales se consideran de urgencia nacional y de interés social, en congruencia con los convenios internacionales sobre dicha materia ratificados por la República de Panamá, y que tiene su sede precisamente porque de manera permanente queda adscrito por ley, en virtud del artículo 16 de la ley 82, al Instituto Nacional de la Mujer. Y que lo que le corresponde como coordinadora a la institución es precisamente integrar los esfuerzos institucionales, porque recordemos que en el artículo 18, CONVIMU, está integrado por todas las instituciones del Estado que se describen ahí y que nosotros apenas somos en el numeral 15, estamos conformadas por las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que se encuentran activas con trayectorias comprobables de la defensa contra la violencia hacia la mujer. Entonces, estas gestiones que nosotros hacemos como sociedad civil, si bien es cierto que muy acertadamente usted le ha dado la categoría de una gestión con un producto científico definitivamente para poder trabajarlo con la seriedad que requiere en el tema de los insumos que ha producido el Observatorio de Género, ya CONVIMU, que es una entidad de la cual usted es una entidad coordinadora y rectora, cuenta con representación de todas las organizaciones que se describen en el artículo 18 de la ley 82, pero que es un recurso humano que ya está, que en cada una de las organizaciones que se mencionan en el artículo 18, lo que debe hacer es designar a una representación de esa institución, de esa entidad gubernamental,
para que entonces comencemos a trabajar con seriedad en cada uno de los programas de urgencia, de los temas de urgencia nacional, que el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un tema de urgencia nacional. Entonces, yo diría que acudimos a usted precisamente como institución, porque es que nos corresponde finalmente poner a la disposición de esta entidad rectora y responsable de la coordinación interinstitucional, justamente que unamos, como decía yo al inicio de mi breve intervención, para que unamos el esfuerzo interinstitucional, que es el que le va a dar fortaleza en este momento a esta acción que temáticamente nosotros la hacemos llegar a esta entidad rectora que usted representa, para ver si nosotros, uniendo fuerza, podemos realmente conseguir lo que estamos queriendo como objetivos, y es llegar a los medios de comunicación y a los medios para poder nosotros lograr ese cambio, esa modificación, ese cambio de visión de lo que es el respeto a el derecho a la imagen de la mujer y el respeto a su integridad como persona, ¿no? En todos los aspectos que se han tratado en la mañana de hoy, y a cuyo inicio no estuve, porque estuve en una audiencia penal casualmente de violencia doméstica, donde hice el trabajo de querellante, y que no me cabe duda que fue expuesto con absoluta propiedad por Karen, por Bárbara, por Aide, que tienen décadas de estar en un trabajo tenaz en los diferentes temas que han sido de prioridad para Fundagénero, pero recordemos que la virtud o lo que para nosotros es importante, este esfuerzo crear este esfuerzo interinstitucional, es que ya tiene el amparo de la ley y ya se ha establecido cómo nosotros podemos lograr el esfuerzo interinstitucional para llevar adelante estos objetivos que en este momento estamos en el tema de la violencia mediática, entre muchos otros. Así que eso es lo que le quería plantear. Hay que hacer el trabajo de coordinación con el resto de las instituciones que forman parte de Convimo. Gracias. Para tener la fortaleza que requerimos, ¿no? Claro. Gracias, licenciada. Les recuerdo que ustedes son parte del Convimo, Fundagénero es parte del Convimo, incluso cuando inició la generación por la licenciada Iueca, y le comentaba, se nos congeló el mundo. ¿Nos escuchamos? Sí. ¿Sí? Ya le escucho, Les comentaba que en una de las últimas reuniones, lo digo por la... ¿No nos escuchamos? Lenta la parece. Sí le escuchamos, pero se corta un poco. Ok, sí. Yo le escucho bien. Gracias. Lo que le decía, por ejemplo, una de las últimas reuniones que no había podido estar participando por alguna razón Fundagénero en el transcurso del año. Sin embargo, la licenciada Aide nos acompañó en una de las últimas reuniones donde estuvimos discutiendo varios temas. Uno de esos del brazalete, estuvimos hablando sobre otros temas específicos y creamos 2 subcomisiones de trabajo ahí. Creo que es por eso importante que podamos seguir trabajando de manera interinstitucional. Cuando usted decía convocarlos, no, ya todo el Convimo está trabajando de manera activa y cada 2 meses nos reunimos, tenemos reuniones de
específicas a través de comisiones y demás. Incluso tengo que decirlo aquí, así como lo dije en ese Convimu, la participación por parte de Fundagénero, representada en la licenciada Illueca, fue magistral. Así que efectivamente vamos a seguir trabajando de la mano y no tengamos duda que el Convimu, desde nuestra llegada aquí, creo que ha sido una de las figuras que le hemos dado, no solamente le hemos dado el nivel, sino que le hemos dado la utilidad y ha jugado su papel el Convimu, porque nosotros lo hemos dicho siempre, como Instituto Nacional de la Mujer no podemos solos. Se requiere de que cada una de las 15 instituciones que están contempladas dentro de este artículo 16 de la Ley 82 jueguen su papel. Entiéndase, educación, salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, pero también cada una de las organizaciones de la sociedad civil que están contempladas, como lo están jugando ustedes en este momento. Así que no tenga la menor duda de que ese esfuerzo interinstitucional se va a seguir haciendo y esperamos que entonces podamos llevar esta propuesta a través del Convimu, que es parte del interés en común que podemos entonces estar discutiendo hoy. Así que, señora presidenta, señora vicepresidenta, Bárbara, Karen, ha sido un honor. Gracias nuevamente por permitirnos seguir fortaleciendo nuestro trabajo a través de estas alianzas que nos permiten seguir luchando por todas esas que no tienen voz, seguir haciendo parte. Así es. Un abrazo desde acá por parte de todo el equipo INAMU. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes, nos mantenemos en contacto. Ya les escribí con el correo. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Excelente reunión, muy buena, me encanta.